Hola, mi nombre es María Garlosada Vázquez, estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la materia Contexto Socioeconómico de México de la Unidad 3, Neoliberalismo y Globalización. A continuación presentaré la evidencia de aprendizaje, vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. A lo largo de la historia, la globalización se ha venido dando paulatinamente, desde la movilización de los primeros grupos nómadas en el mundo, la conquista de varios territorios por otros reinos, el descubrimiento de nuevas tierras como el de América, hasta conformarse en la actualidad como un fenómeno que permite crear una red mundial de comunicación entre las personas de todas partes del mundo. Sin embargo, su instauración en el país junto con políticas neoliberales fue hasta los 90, en donde México comenzó a firmar tratados de comercio con distintas naciones, apoyó la importación de otros productos y privatizó industrias dejando a un lado la participación del Estado. De este modo, se tuvo la proyección errónea de que habría un gran progreso como en los países de primer mundo, que, aunque sí trajo consigo desarrollo industrial, beneficios para los trabajadores, empleabilidad y diversidad de artículos, ocasionó la declaración de flotabilidad de la moneda nacional, la devaluación del peso, inflación y poco aumento en el salario mínimo. En esta evidencia de aprendizaje se retoman brevemente las actividades de la Unidad 3 sobre el neoliberalismo y la globalización para posteriormente buscar su vinculación y ejemplificar cómo ha impactado en mi persona y entorno. En la actividad 1, que llevó por título Neoliberalismo en México, se realizó un cuadro comparativo de los 3 primeros sexenios en los que se instauró este modelo. El primero fue de Miguel de la Madrid Hurtado, quien dentro de las políticas económicas se instauró están el PIRE y PSE, apoyo a trabajadores, fortalecimiento al federalismo y democratización, así como la descentralización administrativa. En el segundo está el de Carlos Salinas de Gortari, quien en su periodo se devaluó el peso como jamás en la historia, inició la campaña de privatizaciones, reformas bancarias, modificaciones en regímenes del ejido, firmó tratados de comercio con distintos países, se creó el IFE y se promulgó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. El tercero fue el de Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde se declaró la libre flotación de la moneda por la continua devaluación, se estableció el PND, se promovió el crecimiento económico y el ahorro privado. Como consecuencia de ello, en el caso de Miguel de la Madrid Hurtado, se reformó la LOPE del Código Federal Electoral, hubo protestas de organizaciones obreras por las políticas salariales y el aumento de precios de consumo general y también movimientos ecologistas debido a la contaminación que había causado la industrialización. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, se privatizó casi todas las empresas industriales a excepción de Pemex y CFE, se redujeron las trabas para importar productos, se autorizó que cualquiera podía adquirir ejidos, se levantó la lucha armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para tomar acuerdos que beneficiaran a los pueblos indígenas y se tuvo la conversión de la moneda nacional. En el caso tercero de Ernesto Zedillo Ponce de León, el mercado para ese entonces estaba al borde del colapso. Hubo recesión económica e inflación muy alta, desigualdad social, desempleo, etc., en donde solo se logró establecer la inflación para el final del periodo. En la actividad 2, llamada Aproximación a la globalización, se hizo una infografía sobre la globalización en México. Se plasmó la definición, sus características, que van muy de la mano con las del neoliberalismo, los inicios de este fenómeno en México antes de los 90, con la firma de varios tratados comerciales, las causas como lo son la crisis económica del 94, la entrada del neoliberalismo al país y la inversión extranjera, que trajo como consecuencia la industrialización y tecnología, empleabilidad en empresas extranjeras, intercambio cultural, incrementaron las importaciones y exportaciones y mejoraron las condiciones laborales. Sin embargo, también aumentó la desigualdad y el poder y dinero se concentró en unos pocos. Algunas de las ventajas de este fenómeno son la entrada de empresas extranjeras y variación de productos y servicios, pero sus desventajas son el deterioro del medio ambiente, el consumismo, la afectación de negocios locales, mezcla y pérdida de tradiciones, entre otros.
A partir de lo anterior y la consulta de algunas fuentes sobre los vínculos de la globalización y neoliberalismo, se encuentran, primero, según Cárdenas Gracia en 2015, el uso óptimo de recursos disponibles de modo que se satisfagan las necesidades y deseos de agentes económicos, la economía irrestricta del mercado en donde el Estado intervenga únicamente para salvaguardar y extender la presencia del mercado, garantizando su buen funcionamiento, enfrentando las barreras e impedimentos regulatorios a la libre competencia, y la desregulación de economía, liberación del comercio y la industria, privatización de empresas estatales, desmantelando las regulaciones que existían sobre diferentes actividades, debilitando la posición negociadora del trabajo mediante acotamientos de relaciones obrero-patronales y reglamentario en las prestaciones de servicios de bienestar social, la reorganización de las actividades productivas para reducir costos, introducción de innovaciones tecnológicas, la reducción de las plantillas laborales, privatización de empresas públicas y servicios públicos, y la política macroeconómica centrada en la estabilidad de precios. Por otro lado, según Calva en 2009, nos dice que es la emigración de trabajadores mexicanos al extranjero, debido a la búsqueda sin éxito de trabajo remunerado en nuestro país y el cambio de inflación y sueldo mínimo que siempre resultan deteriorados y puede verse reflejado en el ámbito manufacturero y agricultor. En tercer lugar, Colucci en 2018 nos dice que son las nuevas políticas dirigidas a grandes fondos monetarios como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tienen su sede en países de primer mundo en donde se concentra el poder, y las nuevas tecnologías de información y comunicación, TICs, en donde el Internet ha sido indispensable para formar una sola comunidad alrededor del mundo e interrelacionarla en varios aspectos de la vida. De este modo, para responder la pregunta ¿cuál es el impacto de la globalización y el neoliberalismo que han tenido en tu vida familiar, en tu entorno, que puede ser en tu barrio, pueblo, comunidad, región o estado? Puedo decir que la globalización y el neoliberalismo en conjunto han hecho que en un pueblo pequeño como en el que vivo, que es Jico del estado de Veracruz, pueda haber acceso a servicios como Internet, transporte, servicios públicos, diversificación de artículos, información, etc. Sin embargo, también ha traído aspectos negativos como la contaminación, explotación de recursos naturales, la falsa información, la pérdida de costumbres y tradiciones, la gentrificación, entre muchas otras. Por lo que, a modo de conclusión, a pesar de que la entrada del neoliberalismo como pauta del fenómeno globalizador no resultó una mejor estrategia para alcanzar el progreso que se obtuvo en el milagro mexicano, fue una oportunidad para extender lo que puede ofrecer México económicamente. Si bien la vinculación del neoliberalismo y la globalización parte de una visión capitalista en la que los ricos adquieren cada vez más dinero, el poder está concentrado en unos cuantos, se nos induce a comprar artículos que no son necesarios y se privatizan recursos de la nación. Si el país no tuviera la oportunidad de establecer relaciones con otros países, creo que estaríamos limitados en cuanto al conocimiento, productos, servicios, información, entretenimiento y demás elementos que ofrece la globalización. Desde mi perspectiva, el motivo por el cual se han venido deteriorando los salarios y ha empeorado la inflación desde que se inició con la globalización y el neoliberalismo en el país es porque los gobiernos no han adaptado estos modelos y políticas del país, ya sea población, cultura, economía, educación, etc., ya que no es lo mismo establecerlo en países desarrollados que establecerlo en países que apenas lo están haciendo. A continuación se muestra la bibliografía utilizada para la realización de este video, así que muchas gracias por su atención prestada.